Hi, everyone, and welcome to another episode. I'm your host, Lili Fifield, and you're watching Somos Uno. Today's special guests are here to help us get informed and inspired in the hopes of putting us one step closer to that American dream. And after meeting with them, we hope to introduce you to the great people that make up our diverse communities and cities. Well, today we're becoming beauty queens from the inside out with Selene Franklin and organization I Am She. Laura Cruz comes to tell us how she's been able to shape her life and fulfill her dreams and how you can do it too. And real estate expert Tania Fletcher from Windermere Homes Estates is here with us. And our special co-host and friend of the show, Ignacio Ventura of Synergy One Lending. This is Somos Uno. Okay, our first guest is the president of the nonprofit organization I Am She. When it comes to fairy tales, Selene Franklin knows how to make them come true to life. And now she's creating a nonprofit that makes dreams come true for girls of every economic background. I Am She teaches everything from etiquette and culture to runway and spirituality. With many years in the industry, Selene thinks that it's now time to give back. Joining me now is Selene Franklin. Hola, Selene. Gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y gracias por venir de regreso, que me imagino que la audiencia ya te conoce un poquito. Sí, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. La verdad que es un honor y un placer estar en el estudio, un estudio precioso que Gracias. Lo dije la primera vez, me encantó. Y pues aquí estamos de regreso. A ver, ¿qué nos tienes que contar? Escuché que traes un nuevo proyecto por ahí que la verdad me encanta la idea. Cuéntanos un poquito. Mira, como lo comentabas ahorita hace un momento, es momento de uno dar de regreso a la comunidad. Y en esta situación, en este aspecto, pues bueno, después de 20 años de experiencia en certámenes de belleza, primero obviamente como un hobby, ya después pues fue siendo una especie de trabajo, pero un trabajo que nos encanta y podemos hasta hacerlo gratis, como ¿no? trabajo, sí, exactamente. Así que trabajamos mucho en diferentes certámenes, enviamos a representantes de Estados Unidos a diferentes países, a China, hemos mandado a Colombia. ¿Cómo fui Fuiste yo? en representación en Colombia, que seguimos la cobertura y recuerdo que fue una experiencia muy padre. El pueblo colombiano recibe muy bien a las reinas, pero bueno, también a República Dominicana, donde recientemente el año pasado, finales del año pasado, ganó mi candidata que mandamos por Estados Unidos, ella ganó. Y pues a diferentes países, ¿no? Ecuador, a Costa Rica, a diferentes países hemos mandado candidatas. La visión en ese entonces pues era un poquito diferente a la que queremos tomar ahorita, Lili. La visión de en aquel entonces pues obviamente es una reina de belleza, un certamen de belleza, donde tienes que aprender a posar, a sonreír, a la pasarela, etcétera, etcétera, ¿no? Sonreír a la gente, etcétera, ¿no? Todo lo que una reina hace. Pero ahora la visión, hace unos meses atrás, la nueva visión es algo muchísimo más completo. Estamos tratando de darle a nuestra comunidad no nada más una reina bella, pero algo que realmente valga la pena, una reina con propósito, es lo que queremos dar a la comunidad, porque es lo que realmente funciona, es lo que realmente vale la pena, ¿no? Y la verdad que ustedes invierten mucho tiempo, entonces yo digo que con tantos años te has dado cuenta lo que funciona, lo que no funciona y lo que se necesita para seguir más adelante después de un certamen, ¿no? Totalmente de acuerdo, aparte que yo tengo un par de años que empecé a tener una relación con Cristo y eso, quieras o no, cambia mucho tu visión. Entonces mi visión ha cambiado de algo tal vez un poco más vanidoso a algo que realmente valga la pena y que a las jovencitas que uno va a ir guiando en la organización desde adolescentes, pues que tengan ese plus que es mucho más importante que saber posar, ¿no? Que es tener una visión, becas de estudios también, una clase de cultura general. Son cosas, incluyendo espiritualidad, como tú bien lo decías. Así que queremos hacer de este hobby que comenzó como un hobby, queremos hacerlo algo que valga la pena, que cuente en la comunidad y que sirva también, por supuesto, en la comunidad, que tengan una voz real
con las personas que los rodean, Pues ¿no? Todas estas jovencitas. El mejor ejemplo lo tienen aquí contigo, la verdad, sacando este mensaje, diciéndole a la gente, porque yo siento que mucha gente tiene esa imagen de que es algo más vanidoso los certámenes, y yo tengo que decir que la verdad, honestamente, yo era una de esas personas. Cuando ustedes en el principio me habían dicho de certámenes, yo no estaba muy segura, pero lo que sí sé es de que soy una persona muy competitiva, y lo que sabía también es de que al final, y a veces cuando ganas, hay premios y no tienes que necesariamente usar esos premios para lo que alguien te diga. Lo puedes usar tú para tus estudios, lo puedes usar para otra cosa que te puede beneficiar en el futuro. Entonces yo creo que igual tú les puedes traer esa idea a muchas personas, ¿no? Con tu nueva organización. Claro, por supuesto. De hecho, la organización, lo que se va a trabajar en la organización, obviamente, es en estas diferentes clases, talleres que se le tienen que dar a las jovencitas. Esta organización es exclusivamente para adolescentes. Sí. Queremos tratarlas desde abajo, desde la flor de su juventud, ¿no? Para irlas guiando o tratando de guiar en diferentes, en un camino bien, ¿no? Que es ser un portavoz del adolescente aquí en Estados Unidos, y también obviamente pues sembrar. Uno, cuando vas a un certamen internacional, obviamente las competidoras pues son de diferentes países, entonces el que tú lleves un granito de arena de lo que tú has aprendido, eso se va a echar raíz en otros países, ¿no? Es algo que es lo que queremos estar enfocados, Lili, estar enfocados en eso. Creo que también hay mucha necesidad de que gente aprenda de otras cosas. Igual sí, hay muchas academias de modelaje, muchas agencias de modelaje donde vas y nada más como que te avientan al medio y no sabes qué está pasando, no sabes cómo. Si estás en México, por ejemplo, a mí me tocó, llegas a tiempo a algo y esa no es la costumbre en México. O si estás en México, hablas un poquito más de familia, haciendo negocios. Y si estás acá, no se habla de familia. Entonces, la verdad que es algo que sí hay necesidad, estando aquí en la frontera, un poquito más de cultura para la gente joven. Así es, Lili. Y bueno, uno con experiencia de ir a cubrir Miss Universos, que me tocó el placer de ir a cubrir en 3 ocasiones en Miss Universo. Fui jurado en Miss Universe Guatemala. He estado muy atenta a los certámenes. He participado como jurado en certámenes internacionales, aquí mismo en Tijuana, locales, etcétera. Entonces uno se va dando cuenta de cada certamen, lo que se necesita. 20 años de experiencia, voy adquiriendo todo lo que realmente se necesita para tratar de juntarlo. No somos perfectos, es una organización que va empezando y queremos darle esas armas a las chicas, pero no nada más armas de cómo saber lucir bien o cómo saberte maquillar, sino armas que realmente te van a servir en todos los aspectos de tu vida. Entonces, alguien viendo en casa que a lo mejor está interesado y dice, no, pero si le hablo a Selene y a lo mejor no tengo las medidas, no tengo la altura, ¿qué les dirías a ellos? Bueno, antes que nada, obviamente es importante una preparación. La preparación física también es demasiado importante, la alimentación. Todo es un complemento. Yo sé que han escuchado muchísimo de que es un complemento, las reinas tienen que ser, tú sabes, poquito de acá y poquito de allá. Es cierto, pero si tú no pones manos a la obra, si no pones acción sobre lo que quieres hacer, pues entonces no va a suceder absolutamente nada más que lo mismo. Que con todas, ¿no? Entonces, ¿qué les diría? Que por supuesto asistan, porque esta organización es no lucrativa. Entonces se les va a dar las clases. Acabamos de terminar una clase precisamente en diciembre. Terminamos una clase sobre becas, donde ellas pueden realizar su beca. Gracias, por cierto, también a Marco Ledesma de Lucas Family Foundation, me acuerdo. porque él es el que está dando esas clases, un hombre muy inteligente, y él está dando estas clases de cómo adquirir becas completas para que todas estas jóvenes tengan oportunidad no nada más de desarrollarse en un medio como los certámenes de belleza, que ayudan muchísimo, sino también tener una educación, ¿no? Tener la oportunidad de estudiar lo que ellas deseen. No, pues la verdad que me encanta, y eso de que gente sepa que pueden venir, porque alguna gente tiene ese sueño pero no tiene la forma de hacerlo. Entonces, de sentirse que pueden venir y que no tienen que tener una expectativa de que a lo mejor les pidan algo al final, porque a veces te dicen que no hay nada y ya que estás ahí te dicen, mira, pues aquí está todo. Entonces, me encanta que la verdad estás dando algo para atrás para la comunidad, no nada más para alguien que quiere ser reina de belleza, pero cualquier muchacha que ocupa como una guía.
ocupa Así algo es. para seguir creciendo. Me encanta tu organización, la idea de tu Gracias. organización, y ya te dije que cuentes conmigo cualquier cosa Claro que que ocupes. sí, ya te anoté ahí en la listita. Muchas gracias por Muchas estar aquí gracias, hoy, Lili. Selene, y ya sabes, Gracias invitada a- cuando quieras venir. Gracias a Somos Uno también. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Selene, nos vemos. Well, what a unique and amazing idea. I couldn't agree more with Selene. You got to show that inner beauty. Stay with us because right after the break, we'll be talking to Laura Cruz, who's here to tell us how to live life your way. We'll be right back. Introducing S1 Connect by Synergy One Lending, a company committed to making your home buying experience easy and convenient. S1 Connect is the best way to simplifying your home buying experience so that you can get your dream home faster. Whether you're a baby boomer, a millennial, or a luxury home buyer, S1 Connect offers you the opportunity to receive real-time notifications about your home loan so that you're informed every step of the way. Apply for a loan from anywhere. Compare various loan scenarios to help determine which product best fits your needs. Track your home loan progress with real-time notifications. Safely and securely upload loan documents from your mobile device. And have instant access to your loan officer and real estate agent. Basically, we're all about speed, ease, and expertise at Synergy One, so download the S1 Connect app today. To learn more about S1 Connect, visit us at s1lending.com. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram to find out everything we have going on at Synergy One Lending. Welcome back. Our next guest has worn many hats in life and even a crown. Laura Cruz is a great representation of a working mother that holds on to her dreams while inspiring her children along the way. She has continuously shown that you can take your life experiences and reinvent yourself for the better. Joining me now is a very beautiful and inspirational Laura Cruz. Laura, un gustazo de verte otra vez. La verdad, muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a ti sobre todo que siempre has estado apoyando también todo lo que hacemos. Pues mira, yo ya te conozco unos cuantos años y pues tengo oportunidad de trabajar contigo en unos cuantos eventos, pero para la gente que no te conoce, cuéntales un poquito de ti. Bueno, un poquito de mí. Inicié en este ambiente del mundo del modelaje a los 18 años y participé en 8 concursos, gané 7. Mi idea de entrar a los concursos era porque quería ganar una beca de modelaje. Okay. Y bueno, participé en todos, en ninguna se me entregó el premio de la beca de modelaje, pero hasta me gané un carro y nunca mi beca de modelaje. El caso es que yo veía cómo en las academias de modelaje entraba uno con toda la ilusión de querer ser una gran modelo y de repente no eran las formas de cómo se le podía decir a una niña que no tenía la estatura correcta o el físico o el color de ojos, no sé, ¿verdad? El caso es que por lo mismo es algo que me quedó muy hasta ahorita, hasta el presente, ¿no? Lo tengo muy en mente y pues ahorita por lo mismo nosotros estamos con esta academia, LBM Talent Academy, donde nosotros tratamos de trabajar con todo el desarrollo, pero a base de también de todo este camino, nosotros hicimos una organización para los concursos de belleza, mandar a chicas a diferentes países y pues ahorita que mandamos a diferentes concursos internacionales y la verdad, o sea, hacemos de todo lo que se puede, pero la oportunidad siempre de darle a la gente un poquito de todos esos sueños que tienen y que nosotros los podamos apoyar es muy gratificante. Entonces, tú te diste cuenta que en tu proceso habían muchas cosas que no te gustaron y por eso decidiste empezar esta agencia. Sí, ¿y por qué? Porque mis hijos, ya teniendo a mis hijos, ya después, yo soy contador público, estudié contabilidad, ahí empecé en los concursos de belleza en mi facultad, después gané el Reina de Reinas de la universidad, terminando de todos los concursos siendo señorita Tijuana y ya como señora representé a México en el concurso de Señora Universo en Rusia y yo veía toda esta
las niñas cómo tenían ganas de participar en concursos y veían que a lo mejor yo no tenía la estatura, que a veces piensa uno de una reina de belleza altísima, pero yo siempre les comentaba el carisma, las ganas, que uno le ponga el empeño, la responsabilidad, la dedicación. Entonces yo tengo 3 hijos y mis hijos les gusta mucho cuando veían que yo andaba conduciendo un programa de televisión, había uno de ellos que me decía, yo quiero salir, también quiero estar conduciendo programas. Le decía, tienes que estudiar para esto. Iniciaron ellos en el ambiente también estudiando modelaje con un super maestro. Y después nosotros los fuimos impulsando hasta que llegaron con un agente a Los Ángeles y nos dimos cuenta que en Los Ángeles había mucha necesidad de personas que sean bilingües, que hablen bien español, que hablen bien inglés y para todos hay oportunidad, para La verdad todos. que sí, y mucha gente piensa que más en Los Ángeles, piensas, ay, ¿para qué voy a ir a Los Ángeles? Los Ángeles viene gente de todo el mundo. Digo, si no es ahí, van a Nueva York. Pero vienen de todo el mundo a los Estados Unidos con el mismo sueño y mucha gente la verdad que sí piensa lo mismo, pero lo que no entienden es de que si tú eres tú misma o tú mismo, va a haber un lugar para ti, para cada quien hay. Entonces, ¿a ti te ha tocado de todo tipo ahí en tu agencia o cómo? Sí, pues primeramente nosotros queríamos, ahora sí que traíamos la idea de que eran ciertas personas a las que se les iba a dar la oportunidad. Cuando entran mis hijos me di cuenta que no, que había oportunidad para todos. Entonces quisimos traer esto aquí a Chula Vista con la idea de que jaláramos más personas, o sea, con agentes que trabajaran en su sueño, pero al tener esta academia nos dimos cuenta que también hace falta la necesidad de desarrollarte, de trabajar en el autoestima, en la superación personal. Y nos enfocamos en primero trabajar todo eso, que se sientan bien, que se sientan seguros, que pasen muchas dificultades a lo mejor con ellos mismos como adolescentes, como niños, como adultos. Que es muy difícil en esos tiempos igual tener esa seguridad. Y de ahí, ya ahora sí, enfocados ellos en su seguridad, muchas veces no es tanto que querían ser artistas, sino que querían tener como la aprobación de las demás personas. Pero cuando ya tienen la seguridad dicen, ¿sabes qué? Yo no quería ser artista, yo quiero ser de un grupo que se dedican a apoyar a más jóvenes. Y ahí van con los jóvenes. Y entonces verdad, son diferentes cosas. Pues. Sí tiene mucho que ver la seguridad, pero yo digo que en todo. Yo digo que con lo que ustedes les enseñan, aunque les guste o no les guste los medios, pues lo pueden usar para toda la vida. Eso es algo que la verdad yo digo que te ayuda. Yo he visto personalmente modelos hermosas, tienen todo, pero si no tienes esa seguridad, si no sabes quién eres, la verdad que no importa. Entonces, como tú dices, puede venir una persona que no tiene la altura, lo que sea, pero con lo que salen de tu academia, yo digo que les va a ayudar para toda la vida. Claro que sí, porque también hay muchachas, como comentas, que traen todas las ganas de ir, pero también les tiene uno que pues encaminar a saber qué está bien y qué está mal en este ambiente, ¿sí? Y cuidar el detalle, porque también, pues como todo, ¿no? De repente hay cosas malas en este ambiente, hay gente que no tiene ética, y de repente uno ve que porque está en una red social, que tienen unas cuantas fotografías, les hablan y dicen, ¿sabes qué? O sea, yo quiero una fotografía con él. Por eso debemos de cuidar todo ese tipo de detalles, con qué personas se están rodeando y también tenerles que enseñar a decir no. Qué bueno. Sí, no con eso se van a cerrar puertas, al contrario, se pueden abrir muchas puertas, pero ya con toda la seguridad. Y bueno, de aquí también lanzamos a Reinas de Bellezas por el lado de la organización de International Pageantry Organization, que es una organización de reinas de bellezas a nivel internacional. Entonces los entrenan si quieres ser modelo, si quieres ser reina de belleza o en general, ¿cualquier persona puede ir con ustedes? Sí, claro que sí. Nosotros pues qué trabajamos. Bonito. Y hombres ahora, porque dijiste que después de que tuviste a tus niños ya decidiste, pues ya, ¿verdad? Sí, no, es que es todos, es todos. En un comercial se ocupa todo tipo de persona porque a todo tipo de persona le quieren vender. Entonces, ¿de todas edades aceptan o es más jóvenes, mujeres? ¿Qué les ha tocado más a ustedes? Bueno, ahorita pues jovencitas. Tengo desde niñas de 5 años hasta señoras tuve una señora de 79 años.
Pues qué bonito, la verdad que es otra cosa que gente nos puede estar viendo en casa y dice, ay, se me pasó mi tiempo, y la verdad que tienen que entender que no. A veces hay comerciales que se necesita ese look tan específico que ellos pueden tener, y si vienen contigo igual puede haber posibilidad, ¿no? No, y también está el grupo de actuación donde hay muchos hombres también que traen todo ese sueño. No se pueden, no, o sea, muchas veces uno piensa que por estar en este ambiente, pues muchas veces no dejan a los hombres los papás, ¿sí? Por otro miedo, también los hombres son bienvenidos, no hay ningún problema, se trabaja con los sueños de ellos y con la seguridad, porque algún día van a tener que pedir trabajo, no necesariamente en lo que viene siendo actuación, algún día van a tener que trabajar, algún día van a tener que exponer en la escuela, las niñas cuando tengan su fiesta de 15 años van a hablar en frente del público. Esa es la idea, que tengan la seguridad para que puedan hacer cualquier cosa. Me encanta ese mensaje. Muchas gracias, Laura, por estar aquí hoy. Y la verdad que me gustaría que vinieras otra vez para contarnos un poquito más en lo que pasa el tiempo, igual las historias de la gente que está ahí en la academia. Gracias, Muchas Laura. gracias. Well, what a beautiful story and what an inspiration. She truly showed us that it's never too early or too late to get out there. Well, it's also time for me to keep this wisdom going. Don't go anywhere, because coming up next, we have our special guest host, Ignacio Ventura, with real estate agent Tania Fletcher. You're watching Somos Uno. Every client. Every client. Every client. Every client. Every time. Every time. Every time. Every time. No exceptions. No exceptions. No exceptions. No exceptions. No excuses. No excuses. No excuses. No excuses. Every client. Every time. No exceptions. No excuses. Our final guest is from Windermere Homes Estates. She's a well-respected real estate agent that offers her clients individualized attention and excellent service that goes beyond expectations. Here with me now is Tania Fletcher. Welcome, Tania. Hi, Ignacio. You know, I want to talk about the last transaction that we closed. Do you remember how much was the initial deposit those buyers left? I believe it was $4,800. Okay, and so do you remember how much money they got back at closing? They got $4,800 back. You know, one of the challenges that we have in real estate is having the money for down payment as well as for closing costs. So this family that we helped purchase their first home, we actually were able to get them money so that they could have money for the down payment, for closing costs, and then you even got them a $5,000 seller credit. Was that right? I did. Yeah, so all that together, we were able to get this family into a home was essentially no money out of their pocket, right? That's correct. And so, you know, one of the things I want to talk about is you have another great listing that's actually not too far from here. Can you tell us more about that? Yeah, that listing is in Mira Mesa, so it's a little further north from here, but it's close to everything. Mira Mesa, just a few minutes to the freeway, 10, 15 minutes to downtown, beaches, UTC. It's a great home, 1,134 square feet, 3 bedrooms, 2 baths. They just redid all of the windows. It is just upgraded, huge backyard, great first home for a family, or if somebody's, trying to downsize. And it's even on a cul-de-sac, right? It's a corner house on a cul-de-sac, so you got the best of both worlds. Okay, so corner, what does that really mean? Like, does that mean you get a little something more, a little less? You're on a corner, so you get a little bit bigger lot. Oh, which, nice. Kind of pie-shaped lot, so it's nice. That's awesome. So what's the listing price for this home? The home is at $619,000, which is right in there with the rest of the homes in the area. You know, and that's another home that we could do the same thing, the first-time home buyer program for anybody that wants to purchase a home, basically in the heart of San Diego. You're right. We need to find that person to buy this home. You know, I wanted to ask you something else. I know you've been with Windermere for a while, and you're in Escondido, and I just want to find out what drives you to
serve your clients as well as you do, because I know that I treat my clients like they're part of my friends and family, and I take it very personal, and I know you do as well. I mean, you go above and beyond. I mean, even after the close, to keep in touch with your clients, you call them on their birthdays, you do their pop-bys, you do all that stuff. And I think that's part of creating not only a business relationship, but I think you go beyond that. To me, it seems like you want to treat them like they're part of your family. I do, and I got into real estate because of friends and families. I really enjoy working with people and creating lifelong relationships with these people. It's a huge transition in someone's life, making a purchase, making a move. A lot of times it's from either a divorce or moving in or out of state, first-time home buyers. So families can get confused and overwhelmed. So going ahead and having a connection with someone and speaking at their level, earning their trust, and then going above and beyond after the sale, maintaining a relationship with them. And it works out so that, I still see these people, they're part of my friends, they become like family to me, and then I end up working with their friends and their family, and that's really how my business has grown. And one of the things that these first-time homebuyer programs are great about, they are basically loans for the whole family. For example, this family that we helped in Escondido, it was mom and dad, and then the son and the daughter who also worked. We were able to put all of their income together, put everything so that they could actually, instead of paying super high rents that are in San Diego, they were able to go into a home that they could afford with their income and not come out with very much money out of their pocket. Well, and how they came to us was from a big bank that couldn't service them as a client. And then they went to you. Well, we really can't say what bank in San Diego or America that couldn't help them. But definitely, we specialize in lending. And so that is one of the reasons why we do get referrals from other places that do other things, checking accounts, saving accounts, other things. But because we do this and we're very good at that. And all you do is real estate, and you're exceptional about that. Well, then I don't have to worry about, is my transaction going to close? Because with Synergy, I'm getting communication all the way through. And I know the transaction's going to close, my clients are happy, and then they end up coming back to you as a refi. Tania, thank you so much for coming to the studio with us. If people want to get a hold of you, how can they reach out to you? My cell phone, I'm available anytime at 760-331-9950. Tania, thank you so much for coming, for visiting us today. And don't go anywhere. We will be back with more Somos Uno. Okay, guys, now that we've gotten some daily dose of knowledge, it's time to wrap up this episode of Somos Uno. I want to thank all of our amazing guests, Selene Franklin from I Am She, Laura Cruz, and Tania Fletcher from Windermere Homes for being here today. For more content, you got to head to our website at somosunotv.com and all of our social media sites. Also, if you can't get enough of Somos Uno, you can always watch and subscribe on YouTube. Thank you all again for watching. I'm Lili Fifield. Don't forget que no se les olvide, we are one.